realizar, lo último que vimos fueron varias prácticas en Excel de cómo realizarlas. Y es bien importante que estas prácticas ustedes las realicen y vean, porque van a ser súper importantes para lo que es el proyecto final. Que el segundo parcial, la decisión que tomé para que fuera más sencillo para ustedes, es el análisis de los datos de su encuesta, es decir, el instrumento de medición del cuestionario que van a aplicar o estarán aplicando, va a ser dentro de 2 semanas para que tengan ya su base de datos y puedan aplicar todo lo que hemos visto. Ese sería el segundo parcial. Y el tercer parcial sería pues aplicar todos los recursos informáticos, es decir, que ustedes tengan la página web del proyecto, que tengan un video pequeño, que tengan el logo, es decir, que se apliquen varios recursos informáticos, ¿no? Entonces, como les comentaba, lo último que vimos fueron esta parte gráfica, que es sumamente importante, y vamos a empezar con nuestro último tema teórico. Y con esto ya cubriríamos todo la importancia del curso. Y ya lo demás, pues ya sería nada más los parciales que tenemos pendientes y ayudarles en aquellos que todavía no tienen validado el instrumento de medición y pues si tienen alguna duda con el análisis de los datos. Como ustedes saben, yo les solicité que era muy importante que en cada concepto se tuviera por lo menos una variable cuantitativa, si no es que su mayoría fueran cuantitativas. Y la razón de esto es porque si nosotros creemos, ¿no? Por ejemplo, que existe una relación entre el gasto económico o sí, digamos que el gasto o el ingreso de una familia en cuanto al estrés académico, pues tenemos que relacionarlo, ¿no? No podemos decir, sí, yo creo que existe por esto. Ya van a ver que dentro de la estadística inferencial, que se basa en estadística descriptiva para poder generar el análisis de los datos y la interpretación de los mismos, existe esa parte de la inferencia donde nosotros creemos que pasa algo, una variable se relaciona con algo, con otra, por alguna cuestión que tenemos nosotros previamente planteadas, y la forma de mostrarlo es viendo si existe una correlación. En este caso vamos a ver la correlación más básica, que es la correlación lineal, y es como lo que pueden ver aquí en esta gráfica, que es el ejercicio que vamos a ver. Por un lado tenemos la variable del colesterol en cuanto a resultados del laboratorio, y en otra tenemos el tiempo de atención. Y ustedes ahorita van a ver que aquí existe una correlación negativa, en donde a mayor es el tiempo del tratamiento, mayor es el colesterol que tiene. Es decir, si nosotros identificamos que un paciente tiene colesterol, al paciente se le dan ciertas actividades que tiene que seguir, entre ellas algunas veces es tomar un medicamento para poder disminuir los triglicéridos y poder disminuir el colesterol, así como también cambios en hábitos, tanto de ejercicios como alimenticios, es decir, que implemente los hábitos saludables. Y eso quiere decir que a mayor tiempo en el que el paciente sigue nuestras indicaciones, va a ir disminuyendo su colesterol. Entonces, a eso se le llama una correlación negativa, porque a más menos, que ahorita lo van a ver ustedes. Y entonces, por eso es bien importante que ustedes conozcan cuál es la correlación de los datos. En este caso, vamos a ver la correlación de los datos en cuanto a lo que es el coeficiente de Pearson. El coeficiente de Pearson ahorita lo van a conocer. Aquí estoy yo, pues ya me lo sé, pues, ¿no? Por la forma en la que están los datos, la línea. Entre más pegaditos estén, significa que sí va a haber una correlación, y es negativa, porque como les decía, a mayor grado de colesterol y menor tiempo, es a más menos, y ahorita se los voy a explicar. Entonces, básicamente es cuál es la variación lineal que existe en los datos, y el día de hoy lo van a aprender. La intención es que ustedes puedan, con base en una gráfica que ya se analizó, ya se transformaron los datos, ya se representaron, aprender a interpretarlos, que es lo más importante para poder tener una buena estadística inferencial con fundamento en la estadística descriptiva. ¿Ok? Y para esto, vamos a ver cuál es la relación que existe entre estas variables. Básicamente es la parte de la estadística inferencial y nos sirve para conocer el grado de asociación de esas dos variables que, repito, tienen que ser cuantitativas, ¿no? Nos interesa saber qué relación existe entre ellas, y se puede relacionar con la hipótesis de, supongamos que nosotros estamos en un estudio en el que nosotros pensamos que la infidelidad es un problema muy grave porque está relacionada con las conductas sexuales de riesgo. Entonces nosotros podemos establecer la hipótesis que a mayor infidelidad, mayores son las conductas sexuales de riesgo, ¿no? Entonces, para nosotros comprobar si esa relación es verídica o no,
se puede hacer mediante una correlación. Y ojo, esto es bien importante, no implica un efecto, solamente que hay una relación. Acuérdense que un efecto es cuando nosotros modificamos las variables, va a pasar algo, ese es el efecto. Entonces aquí lo que nosotros estamos diciendo es que hay una relación. No precisamente, por ejemplo, que no es asociado en que una persona que él no tenga conductas de riesgo. Eso no es que si una persona es infiel, sea propensa a tener, básicamente eso es. Y esto es el coeficiente de Pearson, que es el coeficiente de correlación lineal, que es este que ven aquí. Creo que sí están, creo que no ven mi cursor, ¿verdad? A ver, voy a poner entonces el laser point. Ahí creo que ya lo ven. Este se llama Rho, y esto significa que es un coeficiente y se conoce como el coeficiente lineal de Pearson. ¿Ok? Y pues la correlación lineal entre las variables la podemos ver en 3 dimensiones muy importantes, que son fuerza, dirección y significancia. Entonces aquí les pongo otra gráfica que son muchísimos más datos. Recuerden que cada puntito significa un dato. Y aquí, por ejemplo, tenemos la gráfica que esas son las conductas sexuales de riesgo y estas son las conductas de infidelidad. Entonces, si se fijan, esta es una correlación positiva porque a menor conducta de riesgo, menor es la infidelidad, ¿no? Y a mayor conducta de infidelidad, hay mayores conductas sexuales de riesgo. Entonces, aquí podemos decir que correlación positiva, pero todavía no sabemos en qué grado. ¿No? Nada más podemos saber que la dirección, en este caso, es positiva, que es una de las dimensiones. Nos falta ver la fuerza, o sea, qué tan fuerte es esa correlación y también la significancia asociada a la misma, y eso lo vamos a ver con ayuda de Excel. Y la fórmula para poder calcularlo es con base en la covarianza de las dos variables divididas entre sus respectivas desviaciones estándar. Y siempre lo vamos a hacer con dos variables al mismo tiempo. ¿Okay? Y como les comentaba, pues se va a analizar en 3 dimensiones muy importantes que vamos a ver ahorita. La primera, que es la fuerza. Estas dimensiones son 3, que es fuerza, que es un número que nos va a dar el resultado de cuando calculemos la correlación, que es el resultado del cociente de la covarianza entre las desviaciones estándar de cada uno de los datos, la dirección, si es positiva o negativa, así como su significancia, que esta va derivada de la prueba de hipótesis. En cuanto al número, que es la fuerza, nos dice que si es perfecta, si es fuerte, si es moderada, si es débil, es decir, nos va a decir con qué fuerza están correlacionadas estas variables. La dirección, pues nos va a decir si es positiva, si es negativa, o sea, qué cara va a tener, ¿no? En este caso, la que les decía, podemos tener una otra correlación que a mayor satisfacción va a haber menor infidelidad y esto se puede llamar una correlación que es negativa porque a menos más. Y cuando es positiva es cuando es a más o a menos menos. Entonces, a eso nos referimos con lo que es la dirección, ya sea positiva o negativa. Aquí no tiene nada de malo que sea negativa o positiva. Lo que importa es entender la correlación que existe entre las variables. Y luego tenemos lo que es la significancia predefinida, que esta va de la mano con alfa. Alfa es otra letra griega que se denota la significancia asociada, es decir, el valor, si vamos a trabajar con un 95%, un 99% de confianza, es el valor de alfa. Es decir, alfa, si nosotros queremos trabajar con un 95% de confianza, alfa va a ser igual a 1 menos 0.95 es igual a 0.05. Este va a ser el valor de alfa y esto se le conoce como significancia. Este valor es muy importante porque nos va a ayudar a discernir entre si se cumple la hipótesis nula o se rechaza la hipótesis alternativa. Que aquí la hipótesis es que a mayores conductos de riesgo, o sea, las conductas de riesgo en cuanto a infidelidad y satisfacción es igual a 0, es decir, no hay ninguna variación a la diferencia que la relación entre la infidelidad y la satisfacción sí varía, ¿no? Entonces, si esta no hay una relación, en lo que yo estoy diciendo, va a ser igual a 0, es decir, no va a haber cambio. Y si sí afecta, quiere decir que hay un cambio, es decir, que es diferente de 0. Lo pueden ver como
para que nosotros sepamos que existe una correlación o por qué como cero, ¿no? Cuando ustedes grafican cero, es alguna línea recta, ¿no? Está totalmente sin moverse, es decir, no hay ninguna variación, decimos que es igual. Pero si existe, si lo ven como un electrocardiograma, que existen variaciones, significa que está vivo el paciente, ¿no? Y podemos hacer varias cosas. Entonces, esto es diferente de cero, que hay variaciones. Es decir, que nosotros podemos analizar qué está pasando con estas variables, ¿ok? Entonces, es importante entender el grado de relación entre las dos variables porque no es una casualidad. Aquí no podemos decir como que creemos que el estrés o la deserción escolar es por la economía de la familia. No, aquí vamos a demostrar, existe un grado de relación entre estas variables donde se demuestra claramente que el ingreso económico depende de la deserción laboral y lo vamos a ver con los datos. Es decir, aquí nosotros tenemos que ver cuál es el grado de relación que hay entre las variables y que esto no es una casualidad y qué tanto se relacionan las variables y de qué manera se están relacionando. Y esto lo vamos a ver con los datos. Entonces, por eso es sumamente importante que nosotros tengamos variables cuantitativas, porque si no existen variables cuantitativas, no podemos establecer ninguna correlación entre las variables. Es decir, no podemos decir si hay un grado de relación entre ellas, no podemos aseverar que no es una casualidad, no podemos decir qué tanto se relacionan las variables y de qué manera se están relacionando. Únicamente es información descriptiva, pero sin ninguna inferencia estadística aplicada. Entonces, por eso es muy importante que nosotros analicemos la posible correlación que existe entre las variables y estas condiciones que son variables cuantitativas. Y también para eso es necesario establecer el estrato. Por ejemplo, si queremos saber si hay una relación entre pues mujeres y hombres, entre el semestre, entre la edad, no sé, todo depende de lo que ustedes estén analizando, es cómo se van a agrupar sus datos. Ok, por favor, si tienen duda, con mucho gusto me van interrumpiendo. Ok, ¿y en qué consiste esa interpretación de resultados? Vimos la fuerza, que es un número que dijimos que nos va a dar Excel, la dirección, que vimos que si era positiva o negativa, que nos iba a decir el grado en que se relacionaban estas variables, pero vamos a verlo con una tabla y después la significancia. ¿Ok? Entonces, más o menos lo que les estaba platicando ahorita, pero está aquí ya escrito, es el primer punto para nosotros poder interpretar los datos es que si el coeficiente de relación de Pearson es igual a 1 menos 1, o sea, no importa si es positivo o negativo, podemos considerar que la relación que existe entre las variables estudiadas es perfecta. Es decir, depende al 100% una de otra, ¿no? Pero si el coeficiente es mayor que 0, positivo, la correlación es positiva. A más y a menos, es lo que les decía. Cuando es positivo significa que si las dos son positivas, las dos van a hacer una correlación hacia arriba. Si las dos son negativas, va a ser hacia abajo. Pero es exactamente lo mismo. En cambio, si es menor que 0, es decir, negativa la correlación, es a menos y a menos, como les explicaba ahorita. Y aquí se los dejo en la gráfica, ¿no? En esta aquí todos van a ir hacia arriba y en estas van a ir hacia abajo, ¿no? Y finalmente, si el coeficiente es igual a 0, solo podemos afirmar que no hay relación lineal entre las variables, pero también puede haber algún otro tipo de relación. Por ejemplo, recordemos que eso es una correlación lineal, pero hay correlación cuadrática, correlación exponencial, diferentes tipos de correlaciones, ¿no? Y en este caso, para el instrumento que estamos haciendo, con una correlación lineal es suficiente. Es decir, si vemos que hay una relación entre el ingreso económico y la deserción escolar, pues decimos que no se relacionan las variables en este estudio o en este caso, ¿no? Pero pues pueden indagar un poquito más. Y para eso es importante que ustedes entiendan esta tabla de relación. Es decir, si nosotros en la fuerza, que es el número, nos sale que es 0.96 positivo, que es la dirección, podemos decir que el tipo de relación es perfecta, que es de 0.96 a 1. Si es de 0.85 a 0.95, podemos decir que es fuerte. Si es de 0.70 a 0.84, podemos decir que es significativa. En este caso, estos tres significa que tenemos una buena correlación, es decir, que estas variables son muy importantes. Pero si es de 0.59 a 0.69, podemos decir que es moderada. Y si es de más menos, todo eso es de más menos, de más menos 0.20 a más menos 0.49, podemos decir que es una correlación débil. Si es de 0.10 a 0.19 es muy débil, de 0.09 más menos 0.09 a más menos 0, pues decimos que es nula.
Es decir, aquí pues no valdría la pena tanto dedicar importancia a estas variables. Aquí podríamos considerar las que son importantes, pero no tan relevantes, y aquí sí. ¿No? Es más desde la moderada, pero moderada, significante, fuerte, perfecta. Realmente esto es así muy extraño. Casi siempre están fuerte, significativa, moderada, débil. O pues cuando no existe, que son estas. Entonces, esto es importante porque aquí, además de la fuerza y la dirección, pues podemos ver el tipo de relación con base en esta tablita, que también se las dejé en Classroom. En estos primeros ejercicios, en el ejercicio que vamos a hacer, les pongo ahí la tablita. Y ustedes también la pueden tener pegada en su Excel al lado, o como una nota electrónica, un post-it digital, como ustedes gusten para poder realizar los ejercicios de correlación en lo que se familiarizan con la tabla, o memorizársela rápido y pues ya, tener estas son pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diferentes rangos asociados con su tipo de relación que pueden memorizarse o tener la tablita al lado. La metodología propuesta para poder hacer la correlación de las variables es la siguiente, que también se las puse en Excel, ¿no? Que básicamente lo vamos a definir en estos pasos, que es identificar las variables cuantitativas, es decir, que las variables sean numéricas, que es tabular las variables cuantitativas de acuerdo al estrato asociado, como les decía, puede ser el semestre o solamente puede ser el consecutivo del aleatorio simple, es decirlo como ustedes gusten, ¿no? Siempre y cuando las variables sean numéricas. Esto no se puede hacer para variables cualitativas, ¿ok? Después hay que graficar todas las posibles correlaciones con su ecuación asociada. Es decir, si vamos a relacionar dos variables, pues nada más esas dos gráficas. Si vamos a hacer tres, pues tres. Todo depende de todas las posibles correlaciones que existen, así como su ecuación asociada, que sería el paso 2. El paso 3 es construir la tabla de las correlaciones. Esto les va a servir mucho para que no se revuelvan, ¿no? Si tenemos en este caso la edad con el ingreso, la edad con el egreso, la edad con la primera vez que tomar, no sé, todo depende de su análisis, pero pues tenemos que ver todas las correlaciones posibles que existen en los datos. Para posteriormente calcular las correlaciones con base en la tabla, que es el paso 3, que es con base en la tabla de las posibles correlaciones, pues hacer los cálculos pertinentes. Y posteriormente, o por último, poder interpretar los resultados en función de las tres dimensiones que dijimos que son fuerza, dirección y significancia. ¿Okay? Y pues para esto nos va a ayudar nuestro amigo Excel. Hasta aquí preguntas que tengan. ¿Dudas? Por el momento no. Okay. Yo creo que van a ir saliendo. Ok, entonces vámonos por favor a lo que es bueno, aquí está la bibliografía asociada, nada más para que la vean, pero pues nos vamos a lo que es el Excel. ¿No? Ok, vamos a dejar de presentar. Lo que se tienen que hacer, pues básicamente aquí les quiero explicar un poquito más la tabla, les dejé ahí la imagen, aquí está la fórmula asociada, y pues aquí están los diferentes tipos de relaciones que existen, así como positivo a más, a menos, menos, a más, menos, a menos, más. Y el cero que no hay relación, esas son las, en lo que es la dirección. Y aquí está el grado de relación en cuanto a su fuerza. Es decir, menos 1 a 1 tenemos una correlación perfecta, ¿no? Y vamos a ver lo que es la metodología. Ustedes tienen la tabla 2, acuérdense que la tabla 1 es el tipo de relación de las variables, y en la tabla 2 tienen los datos obtenidos de la Consultoría Científica 2007, donde tenemos, en este caso, ellos manejaron el estrato asociado como el consecutivo de los pacientes, que es su ID, que en este caso son poquitos datos del 1 al 20, y están analizando las variables que es edad, colesterol y tiempo. ¿Okay? Para esto, en el paso 1 es tabular las variables cuantitativas de acuerdo al estrato asociado. En este caso, aquí ya lo tienen, que es esto, ya está el paso 1, pero ustedes normalmente lo van a hacer porque no van a tener esta tabla. Esta tabla es producto derivado del análisis de sus datos, es decir, de todo esa información que estén colectando de la encuesta, ustedes van a tener que aprender a interpretarla para poder construir esta tabla. ¿Ok? Después el paso 2 es graficar todas las posibles correlaciones. ¿Ok?
Para poder graficar las posibles correlaciones, pues vamos a tener una gráfica que es la edad con el colesterol, otra gráfica que es la edad con el tiempo y otra gráfica que es el colesterol con el tiempo, es decir, vamos a tener tres, ¿no? Y entonces, pues vamos a empezar a graficarlo. Para poder graficar lo que es la correlación o poder apreciarla, se necesita hacer con una gráfica de dispersión, que es esta. Estas son las gráficas de dispersión. Es esta. Ok, entonces ya tenemos aquí nuestra gráfica. ¿Y por qué no se ve muy bonita? Porque algo que les he enseñado mucho es a poder ajustar los hechos, ¿no? Aquí no podemos identificar claramente cómo se ve. Entonces lo que vamos a hacer es, si se fijan, nuestro primer dato aparece en el 59, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer aquí primero, vamos a editar en el eje de las X y le vamos a poner dar formato al eje y le vamos a poner que el mínimo no va a ser 0, sino que va a ser 50, ¿no? Para poderla apreciar. Y el máximo está bien que se quede en 90, ¿no? Aquí tenemos el primer paso. Y el segundo es que el colesterol, bueno, para eso sacamos máximos y mínimos, pero podemos ver aquí que podemos empezar en 150 por los datos, ¿no? En este caso, nos vamos aquí a ajustarlo, le damos formato al eje y le decimos que queremos empezar en 150. Ok, y aquí ya tenemos nuestra primera gráfica, que en este caso vamos a cambiarle el nombre, porque es la edad versus el colesterol. Ok, y qué es lo nuevo que vamos a ver aquí, es básicamente seleccionamos los datos, le damos clic derecho, y le vamos a dar aquí donde dice añadir línea de tendencia o trendline. Y ya nos aparece esto. En este caso queremos la lineal porque queremos ver la correlación que existe lineal. Y le vamos a decir que nos muestre la ecuación, así como la R, ¿no? Que es para que ver qué tanto se representa. En este caso son poquitos datos. Y nosotros la podemos mover del lugar. Así. Entonces tenemos nuestra primera gráfica y pues ustedes le pueden poner el diseño que gusten, ¿no? Puede ser puede ser no sé, lo que ustedes, el diseño que ustedes gusten, ¿no? Le pueden dejar. ¿Ok? Y pues tenemos nuestra primera gráfica, que en este caso aquí se los escribí, que es el paso 3, que es construir la tabla de correlaciones. Pero vámonos por partes. Ok, tenemos aquí la primera, ¿no? Además, hasta le podemos poner G1, que es la gráfica 1. Ok, la segunda gráfica sería la edad con el tiempo. Siempre es importante la primera variable que obtengamos irla terminando. Lisbeth. Sí, tengo una duda. ¿Cómo puede repetir cómo hizo para poner la fórmula o eso de la Y igual a... Esto me perdí. Sí, claro que sí, con gusto. Mira, la voy a borrar. Ya que tienes la gráfica, seleccionas los valores, puede ser cualquier puntito, nada más te das cuenta que se seleccionen todos. ¿Ok? O sea, que seleccionemos todos los puntitos. Seleccionan aquí. Ahí está. Y luego le damos clic derecho y le ponemos aquí donde dice Add Threadline o añadir línea de tendencia. Y nos va a aparecer primero que es la lineal, que sí es lo que estamos haciendo porque es una correlación lineal. Pero aquí le ponemos que nos muestre la ecuación de la gráfica, así como la R. Y la R explica que la explicación del modelo. Entonces, ya que la tenemos, nada más la movemos del lugar. ¿Ok? Entonces, ahora vamos con la siguiente gráfica, que es la edad con el tiempo. ¿Ok? Entonces, me voy a posicionar aquí. Me voy a insertar. Vamos a seleccionar la gráfica, asegurarnos que sea de dispersión. La primera, movemos aquí esto para que esté abajo. Seleccionamos datos, añadir, nombre de la serie. En este caso, pues le voy a poner tiempo, nada más para no confundirme, pero ahorita le voy a cambiar. En el valor de las X es la edad. Y en el valor de la Y es el tiempo. Y le damos clic en OK. OK, ¿no? Igual nos va a salir la gráfica. Miren qué rara nos sale esta gráfica. No vemos nada, pero no se preocupen, ahorita la vamos a ajustar. Ok, igual. Vemos que el tiempo más, bueno, la edad que está en el eje de las X, vemos igual que 50. Entonces nos vamos al eje de las X, le vamos a dar formato al eje y le ponemos que aquí el mínimo sea 50.
y ya. ¿Ok? Y en cuanto a lo que es el tiempo de atención, o sea, el tiempo más bajo, yo creo que ha de ser 20. Tenemos aquí un dato que es de 19. Entonces lo podemos poner, perdón, de 16 creo que es el tiempo. Así 19, 14. Entonces vamos a empezar en 10. Nada más para que sea un poquito mejor la gráfica. Y le decimos que empecemos en 10. Ok, y ya. Y ahora que siguen, seleccionamos los datos, le damos clic derecho, añadir la línea de tendencia, si estamos que sea lineal. Aquí ya vemos, fíjense que es en este caso negativa, que nos enseña la ecuación y el R, y la movemos del lugar para que no, la pueden poner donde ustedes consideren que sea más visible. Puede ser aquí, puede ser donde ustedes gusten, ¿no? Ahí la voy a dejar yo. Y aquí le voy a editar, que en este caso es la gráfica 2, que es la edad versus el tiempo. ¿Ok? Tenemos la edad con el colesterol, que es la primera, luego tenemos la edad contra el tiempo, que es edad con el colesterol, luego edad con el tiempo, y luego nos queda el colesterol con el tiempo, ¿no? Que sería la última gráfica. Igual me voy a posicionar acá a este lado, y voy a seleccionar los datos. O sea, puedo también hacer la gráfica así, que ya queda lo que es el colesterol y el tiempo, son los que nos quedan. Los puedo seleccionar, me voy a insertar, gráfica, me doy aquí en la primera, y ya nos sale directo, ¿no? Pero pues quería que viéramos la forma de hacerlo desde cero, por si por alguna razón no se seleccionaba la variable o algo. Igual tenemos que ajustar ejes, ¿no? Entonces, como sabemos, en lo que es el colesterol, aquí el colesterol, pues el más pequeño lo vamos a poner en 150, vamos a ajustar el eje de las X, le vamos a poner 150, ¿ok? Y ya podemos apreciar un poquito mejor los datos. Y en el eje de las Y dijimos que era 10. Formato el eje y le damos aquí en 10 para poder apreciar mejor la gráfica. Ahí está. Entonces seleccionamos cualquier dato que son estos puntitos, clic derecho, añadimos la línea de tendencia que es lineal, ya también aquí vemos que es negativa, que nos ponga la ecuación y la R. En este caso no tapa la visibilidad, no la voy a mover, ¿no? Y cambiamos, aquí comparamos lo que fue el colesterol con el tiempo, ¿no? Y si no, aquí, y es nuestra última gráfica. Gráfica 3, los puntos, colesterol versus tiempo. Entonces ya tenemos nuestras 3 primeras gráficas con sus ecuaciones asociadas, ¿ok? Entonces luego viene calcular las correlaciones existentes. Aquí pues yo creo que se puede ver claramente que esta es positiva, negativa y negativa, pero pues vamos a ver qué nos dice, ¿no? La forma de hacerlo es muy sencillo, bueno, como se los voy a explicar. Y lo vamos a poner igual, en este caso correl, aquí sí les aparece, luego doble clic, correlación, si quieren me puedo ir aquí a la función donde dice pone el arreglo 1, en este caso pues son los datos, que es la edad, ¿no? Edad, aquí. Y luego dice pone el arreglo 2, que en este caso es el colesterol, hasta aquí, hasta el 20. Y le doy clic en OK y listo. Entonces me sale el primer resultado, como les decía, es positivo, que es 0.58. ¿Y por qué es moderada? Porque me voy aquí a mi tablita y 0.58 entra en el rango de 0.50, 0.69. Es moderada y es positiva porque el número que me dio aquí es positivo, es decir, no es negativo. Y lo podemos ver aquí en la gráfica, ¿no? Que en cuanto a la edad, o sea, menor edad, en este caso es menor es el colesterol y a mayor edad mayor colesterol, en este caso es a más. Y entonces vamos ahora con la edad versus el tiempo. Le voy a hacer igual correr,
Le doy doble clic y me dice selecciona el arreglo 1, que dijimos otra vez que iba a ser la edad. Y luego me dice aquí que pongo una coma y la variable 2, que es el tiempo de atención. Y enter, ¿no? Entonces aquí ya tengo otro valor, pero este valor es negativo. Entonces, igual, punto 50, punto 53, me voy a la tablita, entra aquí el punto 50, punto 69, pues está el punto 53, es moderada, pero es negativa. Si se fijan, aquí tiene el signo de menos. ¿Ok? Y entonces me voy a mi gráfica 2, que es esta. Lisbeth. Tengo otras dudas otra vez yo. Adelante, todas las que tengas. En las funciones no me aparece nada más Correl, me aparece coeficiente de Correl y también me aparece uno que dice Pearson. ¿Será ese? Ajá. El que dice Pearson, nada más. El que dice Pearson. Ok. Ok, entonces si se fijan aquí en la gráfica 2, como les decía, es negativa. ¿Por qué? Porque a mayor, o sea, entre más sea el tiempo de atención, va a ser menos, igual que la edad. Pues. A mayor edad, menor tiempo de atención, vamos a tener menos colesterol. Entonces vemos aquí la línea que es negativa, ¿no? Que es la edad contra el tiempo de atención, ¿ok? Que es lo que lo veíamos. Y nos falta una más, que es el colesterol versus el tiempo. Igual, Correl. Ahora la voy a hacer acá, diferente. El arreglo 1 es el colesterol. Y el arreglo 2 es el tiempo. Y le doy OK. Y entonces tenemos aquí un resultado negativo también, que es esta gráfica 3. Y en este caso, el grado de correlación es fuerte. ¿Por qué? Porque de 0.85 de más menos 0.85 a más menos 0.95 es fuerte. Y aquí el resultado nos salió de menos 0.87, que lo veíamos claramente en esta gráfica. Vemos cómo se añaden más los datos a la línea de tendencia y vemos claramente cómo va en bajada, ¿no? Entonces también igual podemos ver que a mayor tiempo de atención va a ser menor la cantidad de colesterol. Y a menor tiempo de atención va a ser mayor la cantidad de colesterol. Es decir, a más menos y a más. A más menos y a menos más. ¿Ok? Y pues aquí ya tenemos lo que es la correlación. Para hacerlo de forma automática, como lo tenemos aquí, esto es automático, pero le tenemos que darle clic a la formulita y todo, ¿no? Pero si queremos que salga en una sola exhibición, por así decirlo, lo que podemos hacer es, para eso les dejé yo un videíto para que vieran, porque creo que no van a tener activado lo que es la herramienta de análisis de datos, pero ahí se los dejé para que lo puedan hacer. Se van aquí a datos y les tiene que aparecer esto, que es análisis de datos, este que está aquí arriba, ¿no? Si no les sale, ya se los mandé, lo pongo aquí rápido, se van a opciones, se van a lo que es add-ins o complementos, que sea Excel, ir, y les tiene que salir seleccionado lo que es el análisis toolpack y análisis toolpack VBA. Básicamente es lo que tienen que tener acá. ¿Y para qué nos sirve? Ok, le doy clic a análisis de datos, aquí aparece correlación, le doy clic a OK, me dice que cuál es el rango que se va a analizar, en este caso pues es edad, colesterol, tiempo, etcétera. En este caso se va a analizar por columnas, tengo la edad en años, o sea, todo es una columna. Tiene etiqueta en los datos, es importante que sí le pongan etiqueta en la primera fila para que sepan con cuál es la correlación asociada. Y dónde quiero que pongan los datos, pues aquí, ¿no? Aquí está bien. Y le doy clic en OK. Entonces aquí ya me sale mi tablita, como lo hicimos nosotros, o sea, sin necesidad de hacer la tablita, por ejemplo. Y ya están los resultados, sin necesidad de batallar. Aquí faltó esto. ¿Y qué quiere decir esto?
que la relación de edad con el colesterol es de 0.5856, es lo mismo que calculamos aquí. Y luego la relación de la edad con el tiempo es de menos 0.50, que es esta que tenemos aquí. Y la correlación que hay del colesterol contra el tiempo es de menos 87, que es esta. Y la tenemos aquí rápidamente. Entonces, otra, ¿para qué nos sirve también este data análisis? Porque acuérdense de la significancia. Nos vamos aquí a datos, le damos aquí en data análisis y queremos, en este caso como son poquitos datos, son 20, vamos a utilizar una prueba T-Student que es asumiendo varianzas no iguales. Le damos clic en OK. Dice, ¿cuál es tu variable 1? ¿no? En este caso voy a empezar con el primero, que es la edad. Ok. La variable 2 sería el colesterol. Aquí. Son 20 datos, por eso se utiliza la T. Tienen etiqueta los datos. La primera columna dice colesterol. En este caso, acuérdense que siempre cuando se quiere contrastar una hipótesis 0, es decir, que sea diferente de 0, y el alfa a nivel de significancia, en este caso estamos manejando 0.05, ¿no? Porque es un ejemplo sencillo. En caso de salud siempre se maneja el 99%, si son finanzas 99%, y ejercicios prácticos de más 95% es adecuado. Entonces, ¿dónde quiero que me salga esta primera prueba de hipótesis? Pues le voy a decir que aquí abajito. Me voy a clic en OK. Okay. Entonces, de toda esta información que nos aparece aquí, lo más importante es ver este dato. Yo lo voy a poner en verde. Este dato. Este se lo voy a poner. Porque nosotros, para rechazar la hipótesis nula de que no hay diferencia con la alternativa, siempre la nula es que es 0, es decir, no hay variación. Y en la alternativa sí hay un cambio. Entonces, lo que se hace es, si el valor crítico de la prueba T-Student es menor, en este caso aquí lo voy a poner alfa, y se los voy a poner aquí. Insertar símbolo. Ese lo tengo que tener aquí. Si alfa es igual a 0.05, entonces el p-value, que en este caso es este, tiene que ser menor para rechazar la hipótesis nula. Menor a alfa. ¿Ok? Entonces, este p-value es 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ahí está. Entonces yo les pregunto, ahí se borró. Es el mismo, ¿no ven? 1.98 a la menos 14. Entonces aquí por lo visto me faltó un 0. Ahí está. ¿Es menor a 0.05? Pues claro que sí. Entonces, significantemente podemos decir que existe una correlación entre la edad y el colesterol. ¿Ok? Por este valor, porque este valor es menor a 0.05, que es la significancia, que es alfa. ¿Y de dónde salió ese 0.5? Como les dije, si es salud o dinero, se maneja un alfa del 0.01, que es 99%. Para todos los demás, podemos manejar este alfa, que es el 95% de confianza. Y como es menor a 0.05, pues rechazamos la hipótesis nula, es decir, que no hay correlación y podemos afirmar que sí hay correlación, aunque ya lo sabíamos, ¿no? Y lo veíamos aquí. En este caso son pocos datos y se pueden ver son 20, pero se puede ver cómo están cerca de la línea, ¿no? Podemos ver cómo hay una correlación y ya tenemos la fuerza, tenemos la dirección y la significancia. Y pues tendríamos que hacer lo mismo, pero ahora para lo que es la edad con el tiempo. Y todo nos va a salir lo mismo. Entonces nos vamos aquí a datos, nos vamos a análisis, una prueba de estudios, porque son menos de 45 datos. En este caso ustedes, cuando tengan más datos, lo van a tener que hacer con una prueba Z, porque las Z es para más de 30 datos o más de 45, ustedes lo van a tener que hacer con Z. Que en este caso para este ejercicio es una T-Student porque son menos de 45 datos.
Entonces le doy clic en OK, me va a preguntar cuál es tu variable 1, pues sigue siendo la edad, pero la variable 2 ahora va a ser el tiempo. ¿Ok? Sí, la diferencia es que sea 0 para rechazar la hipótesis nula, tenemos las etiquetas, la significancia sigue siendo el punto 0.5 y vamos a escoger dónde queremos que salga. En este caso aquí está bien. Y le damos clic en OK y nos sale. Entonces nos tenemos que ir siempre al que diga two tails o 2 colas, que es este. Ahí está, ¿no? Y este todavía mayor. Entonces, igual, vean, 0, bueno, .000, o sea, 20 veces es mayor a 0.05, no. Entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, que pues sí hay una diferencia significativa, ¿no? Y nos falta uno más, que es, este lo voy a poner aquí. Nos vamos otra vez a datos, análisis de datos, igual. Y vamos a cambiar las variables. Ahora va a ser el colesterol contra el tiempo. Etiqueta 0.5. Vamos a escoger dónde poner los datos que dijimos aquí. Y OK. Y pues también aquí está la 16, ¿no? Es pequeñito. Entonces, aquí nos dice significantemente hablando que sí hay una correlación entre los datos y aquí también ya lo tenemos comprobado. Y pues básicamente es lo que se tiene que hacer. Aquí hay unos, porque esto es para el Excel que sí sea de escritorio, creo que Excel en línea no tiene para activar lo que es análisis de datos. Aquí se los puse también por si lo quisieran hacer manual, ¿no? Que sea con la fórmula, por ejemplo, que la fórmula dice que es este coeficiente de relación de Pearson es igual a la covarianza entre la desviación respectiva de cada una de las variables. Entonces, el primer paso, ¿no? Si quisieran hacer el cálculo manual, pues tendrían que calcular la covarianza, que básicamente es igual covarianza de la muestra, aquí acuérdense que es S, y ponen el arreglo 2, que en este caso es edad y colesterol, y luego la covarianza de la edad y el tiempo, y luego la covarianza del colesterol y el tiempo, y aquí calcularíamos la desviación estándar de la muestra, de la edad, del colesterol y por último del tiempo, que es este. Y lo único que se tendría que hacer es aplicar la fórmula, es decir, la covarianza, que es esta 162.55 entre la multiplicación o el producto de la desviación estándar de la edad y el tiempo. ¿Ok? Y ya está. Y el segundo, pues sí, sería igual, nada más que es la covarianza de la edad versus el tiempo, de la edad, y aquí tenemos el tiempo. Y la última, igual la covarianza del colesterol, pero sería entre la edad y el colesterol. Y tendríamos los mismos resultados. Eso es por si no se pudiese hacer, ¿no? Aquí les doy la otra forma de hacerlo. Pero pues básicamente ustedes lo pueden hacer todo directamente con la ayuda de Excel, sin necesidad de hacerlo paso a paso. Pero por si están interesados, recuerden que el coeficiente de correlación de Pearson es el producto del cociente de la covarianza entre el producto de las variancias de los datos que estamos analizando. ¿Okay? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Dudas? A mí solo se me fue un dato en las gráficas. ¿Cómo se ponía la ecuación? En la Dentro de ecuación. Ajá. A ver, ¿crees, Lisbeth, crees que le puedas decir? ¿Cuál era la pregunta? La misma que hiciste tú. ¿De cómo Sí, se es que ponía me la De la perdí. ecuación. Ajá, no, la es ecuación. igual, le das clic en los puntitos que se seleccionen todos, clic derecho, Ajá. y te va a aparecer poner algo Straight así. Es que en español está diferente, ajá. Y hasta abajo te Ajá. aparece el agregar la ecuación y la R. Ajá, ahí está. Ah, ok. Muchas gracias. Con gusto. Ya lo encontré. Ay, nada más aquí se me duplicó porque le di sin querer añadir. Pero
pues no importa. Entonces es eso. Y si se fijan, es muy importante eso porque así nosotros ya podamos inferir con datos y podemos decir el grado de relación, la dirección y la significancia de nuestras variables para la interpretación de las mismas. Y es muy importante que ustedes sepan hacer esto. Entonces, no sé si no tienen ningún otro, voy a dejar de grabar para que llegue, si se puede hoy, el video y compartírselo.